El zumbido del helicóptero se sentía desde unos minutos antes de que aterrizara en el puesto de mando de la granja. A medida que el Super Puma perdía altura, los remolinos de viento y de ceniza envolvían con mayor intensidad al personal que aguardaba en tierra. Una vez que la aeronave aterrizó, se abrió el portón de embarque y de su interior emergió, nada menos que el señor presidente del gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Al parecer, el jefe de gabinete de su jefe de gabinete le había informado de que en Extremadura, en la comarca de Tierras de Granadilla, Jarilla, un pueblo de apenas 140 habitantes, corría peligro de ser devorado por las llamas de un incendio de grandes proporciones declarado una semana antes. A pesar de que el señor presidente no estaba muy por la labor de abandonar la placidez de sus vacaciones en La Mareta, alejado del mundanal ruido provocado por los escándalos de corrupción de su partido, tuvo que ser su mujer, Begoña Gómez, quien le insistiera en la necesidad imperiosa de presentarse en la zona cero para animar a las tropas. Que para eso, y no para otra cosa, era el líder de una nación libre. Así que, a regañadientes, Pedro Sánchez Pérez Castejón se despidió por unas horas de las delicias de Lanzarote. Mientras sobrevolaba la Sierra de Gredos y el Valle del Ambroz, Pérez Castejón se percató de lo desconsiderado de su actitud para con su esposa, teniendo en cuenta que su carrera política se asienta sobre las bases del imperio económico levantado por su suegro. Unas bases, por cierto, bastante dudosas en lo tocante a la moral. Atribulado por esa comezón, al descender por las escalerillas, la primera impresión que desprendió el azote del fascismo patrio fue la de un hombre contrariado. Más delgado y más moreno de lo habitual, a pesar de las altas temperaturas, vestía camisa de manga larga, pantalón vaquero y zapatillas informales. A su lado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ofrecía un aspecto más saludable y más veraniego. La piel tiznada por las aguas del Atlántico no consiguieron disimular un rostro demacrado y una mirada famélica. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón, que para ser medio comunista hace gala de unos apellidos de lo más burgueses, exhibía una sonrisa forzada, sabedor de que no era bien recibido. Por cierto, que con esos apellidos, Pablo Iglesias, el tipógrafo, no el otro, habría impedido su afiliación al PSOE. Largo Caballero directamente lo habría mandado fusilar. Ya saben, esos pequeños complejos de la izquierda. Pero en fin, cuitas aparte, sigamos con el relato. Después de intercambiar los saludos protocolarios con las autoridades locales y regionales, su Santidad echó un vistazo al panorama desolador que le rodeaba, con ese rictus de preocupación que suelen ensayar nuestros gobernantes cuando toca foto con fondo de catástrofe. Observando el humo que todavía se retorcía sobre las lomas peladas de Jarilla, carraspeó para la alcachofa del telediario y con la solemnidad propia de quien revela el misterio de la Santísima Trinidad, soltó la consabida homilía. La culpa, colegas, es del cambio climático. Y lo dijo así, sin pestañear, con un par. María Guardiola y su séquito de consejeros y de altos cargos se llevaron las manos a la cabeza al tiempo que escuchaban tamaña majadería. No solo se trataba de que el señor presidente del gobierno no accediera a las peticiones de la Junta de Extremadura para que el Estado aportara más recursos humanos y materiales en la lucha contra incendios, sino que además el fulano negaba la mayor. ¿Qué hacer
cuando el presidente de tu país está poseído por un discurso ideológico que no se corresponde con la realidad? Pues supongo que resignarse, rezar y esperar a que en las próximas elecciones el pueblo lo ponga de patitas en la calle. Lo de verlo sentado en el banquillo de los acusados para responder de todas las fechorías que lleva cometiendo su gobierno desde 2018, para eso, supongo, deberemos tener más paciencia todavía. La justicia, ya sabemos, es lenta pero implacable. Lo que sí está claro es que hay que tener muy pocos escrúpulos para, sobre la tierra quemada de Jarilla, descolgarse con el discurso de Bruselas delante de los profesionales del Infoex, de la UME y de los voluntarios que se han jugado el pellejo en jornadas sin descanso y por un sueldo manifiestamente mejorable. Partamos de una premisa incuestionable. El clima por sí solo no prende la mecha. En más del 95% de los casos, la mecha la prende la mano criminal del hombre. Y eso no lo digo yo. Eso lo dicen las estadísticas oficiales. Ya van más de 40 detenidos por la ola de incendios que está asolando, sobre todo, la franja occidental de nuestro país. Ese es el dato, y no otro, que explica el origen de los incendios. Porque, no nos engañemos, parte de la culpa de lo que está pasando en nuestros campos y en nuestros montes la tiene Europa. Pobre de aquel que se le ocurra cortar la rama de un alcornoque o desbrozar los hierbajos de su parcela sin la autorización previa de la administración. Y así nos va, porque antes los rebaños de ovejas o de cabras se encargaban de mantener el bosque impoluto. Pero ahora, sin embargo, tenemos un polvorín de maleza acumulada durante años que no se puede ni tocar, so pena, eso sí, de que nos caiga una multa de postín. Por eso, cuando el pirómano de turno entra en acción, es normal que aquello arda como un arsenal y que se propague como la pólvora. Así que no nos vengan con monsergas de que atravesamos por una emergencia climática, proponiendo pactos de Estado para solucionar un problema que solo necesita sentido común. Más medios, menos burocracia y más sentido común. El de Jarilla puede considerarse como el incendio más devastador en la historia de Extremadura, con algo más de 17.000 hectáreas calcinadas. Equivale a casi la totalidad del Parque Nacional de Monfragüe, que tiene una extensión de 18.396 hectáreas. Un incendio que ha obligado a desalojar y a confinar a centenares de vecinos de los municipios colindantes y que se ha llevado por delante, además de áreas de alto valor ecológico, el trabajo de toda una vida de agricultores y ganaderos impotentes ante una tragedia de tal magnitud. Por suerte, no ha habido que lamentar víctimas mortales, pero el susto ha sido morrocotudo. Ahora, por lo visto, las administraciones públicas quieren aprobar un plan de regeneración económica para que la comarca se recupere cuanto antes. Y me parece muy bien, faltaría más, que esas medidas se lleven a efecto, pero si dichas medidas no van acompañadas de planes de prevención, de nada servirá. Creo que pagamos los suficientes impuestos para que no tengamos que suplicar que el Estado nos asista ante este tipo de desastres. Y ya para finalizar, aunque no sea este ni el momento ni el lugar para echar flores a nadie, salvo por supuesto a los efectivos que se han batido el cobre durante 12 días contra ese monstruo que es a veces la naturaleza desbocada, me gustaría resaltar las tareas de coordinación e información llevadas a cabo por Abel Bautista, consejero de Presidencia, Interior
y Diálogo Social de la Junta de Extremadura. Creo que los extremeños hemos descubierto a un político que, oh sorpresa, ha estado a la altura de las circunstancias, manteniéndonos al tanto de las distintas fases del incendio a través de sus comparecencias improvisadas a pie de campo ante los medios de comunicación. Que eso precisamente es lo que demandamos los ciudadanos de nuestros representantes públicos. Ya que no podemos sentirnos orgullosos de casi ninguno de ellos, al menos que no sintamos vergüenza cuando los acontecimientos los ponen a prueba. En el caso de Abel Bautista, es de justicia reconocer que se ha desenvuelto con soltura durante toda esta crisis. Y como eso es algo que no suele suceder, por eso lo resalto. Pero que quede claro, insisto, que aquí los héroes han sido otros.